Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Comentario de Levítico. Lecciones prácticas. No practicamos hoy los sacrificios levíticos, pero este libro aún lleva algunas lecciones prácticas de peso que haríamos bien en considerar. Lo terrible del pecado. Debe haber derramamiento de sangre para expiar el pecado. Esto no es algo ligero y sin importancia, es aborrecible a los ojos de Dios. Es costoso. Cada sacrificio lo era para el adorador judío. La santidad de Dios. Dios hace una distinción en este libro entre lo limpio y lo inmundo. También le advierte a su pueblo: sed santos porque yo soy santo. 11:44. La gracia de Dios. Él provee un camino de perdón y restauración. Por supuesto, este camino es Cristo, el camino nuevo y vivo. Hebreos 10:19. Comentario Levítico capítulo 1-9. Los sacrificios del Antiguo Testamento señalan hacia el Salvador venidero. La frase será perdonado se usa al menos 6 veces en Levítico. Hebreos 10:1-14 aclara que en Cristo tenemos el cumplimiento completo de cada uno de los sacrificios del Antiguo Testamento. Estos 5 sacrificios especiales nos ilustran los diversos aspectos de la persona y obra de nuestro Salvador. El holocausto, la completa dedicación de Cristo. 1. Este sacrificio debía ser un macho perfecto de 1 año, lo mejor del hato. El sacrificio se debía traer a la puerta del tabernáculo, porque solo había un lugar de sacrificio aceptable a Dios. Véase Levítico 17. El ofrendante entonces colocaba sus manos sobre la cabeza del sacrificio, identificándose así como la bestia y como si transfiriera su pecado y culpa al animal inocente. La bestia se mataba y el sacerdote recogía la sangre y la rociaba alrededor del altar de bronce a la puerta del tabernáculo. Luego se desollaba al animal y la piel se daba al sacerdote. Se cortaba en pedazos y se quemaba por completo sobre el altar, todo sobre el altar. Versículo 9 es la frase clave. El animal entero se daba al Señor al consumirse en el fuego. Esto es un cuadro de la completa dedicación a Dios de nuestro Señor. He venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Hebreos 10:9. Véanse también Juan 10:17 y Romanos 5:19. En Levítico 6:8-13 se recalca que lo primero que ofrecía el sacerdote cada mañana era un holocausto, de modo que cualquier otro sacrificio durante el día se ofrecía sobre el fundamento del holocausto. Romanos 12:1-2 incluye a los cristianos a presentarse como sacrificio vivo, como holocaustos vivientes, dedicados por completo a Dios, así como los sacerdotes debían mantener un holocausto continuo. 6:12 y 13. Nosotros debemos dedicarnos completamente al Señor para su gloria. La ofrenda vegetal. Las perfecciones de Cristo. 2. La oblación es una ofrenda vegetal. No hay sangre involucrada en esta ofrenda. Podía ser de harina fina,
harina horneada en tortas o inclusive espigas secas de trigo. La harina fina nos habla del perfecto carácter y vida de Cristo. No había nada de áspero o rugoso en él. El aceite simboliza el Espíritu de Dios. Y nótese el doble uso del aceite. 1. Mezclado, versículo 4, lo cual nos recuerda que Cristo nació del Espíritu. Y 2. Derramado, versículo 6, lo cual habla del ungimiento de Cristo por el Espíritu para su ministerio. El incienso añadía una maravillosa fragancia a la ofrenda, ilustrando la belleza y fragancia de la vida perfecta de Cristo aquí en la tierra. La ofrenda tenía que pasar por el fuego, como Cristo tuvo que soportar el fuego del Calvario. Debía haber sal con la ofrenda, versículo 13, simbolizando la pureza y la ausencia de descomposición, porque no hubo corrupción de ninguna clase en Cristo. Sin embargo, la ofrenda nunca debía tener levadura, que simboliza el pecado. 1 Corintios 5, 6 al 8, Mateo 16, 6, Marcos 8, 15, porque no había pecado en Cristo. Tampoco debía tener miel, que es lo que más dulce que la naturaleza tiene para ofrecer. No había nada de dulzura humana natural en Cristo. Era el amor divino en carne. Qué maravillosas son las perfecciones de Cristo. Que el Espíritu de Dios obre en nosotros de tal modo que podamos ser más semejantes a Él, equilibrados, estables, fragantes, puros. La ofrenda de paz, Cristo nuestra paz. 3. Este procedimiento era más o menos el mismo que para el holocausto, excepto que el ofrendante recibía una parte del animal para festejar con él. Lo mejor se le daba primero a Dios, versículos 3 al 5, pero el resto debía comerlo el ofrendante de acuerdo a las reglas indicadas en 7, 12 al 21. Esta debía ser una fiesta gozosa, ilustrando que había paz entre el ofrendante y el Señor, y la barrera del pecado se había quitado. Para la verdad del Nuevo Testamento, véase Efesios 2, 14, Efesios 2, 17 y Colosenses 1, 20. Nótese también en Levíticos 7, 28 al 34 que los sacerdotes recibían el pecho y la espaldilla como suyas, recordándonos que el pueblo de Dios debe alimentarse en Cristo si ha de ser fuerte. Levíticos 17, 1 al 9. Destaca que cada vez que un israelita mataba un animal debía hacerse como una ofrenda de paz.